Así que si no tiene otra cosa más interesante que decir. Bien, pues vamos a continuar. Yo quisiera terminar ahorita lo que resta del año esta enseñanza del Espíritu Santo. Esta es la tablita que hemos estado estudiando. Y justamente ahorita hablamos por los tratos personales de Dios. Recuerden que platicamos de una diferencia entre los tratos personales y las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los tratos personales y las consecuencias del pecado? En ambos podemos decir que hay una transformación sobre él. En el trato personal compuesto es muy claro, es transformación como parte de Cristo y nos lleva a madurez, y el otro es corrección. Corrección porque estamos saliendo del camino. Entonces, pues es muy importante que nosotros reconozcamos. Pero fíjate, hay un beneficio muy bonito de cuando nosotros estamos pasando en medio del trato personal y oramos en lenguas, porque aparte el punto que estamos viendo es orar en lenguas, es victoria y reposo. Victoria y reposo, y eso es algo que es una bendición que el mundo no va a entender. El mundo no va a entender, el mundo no lo va a comprender de esta forma, porque pues ahí va, para empezar, pues no tienen a Cristo, y le seguimos porque no tienen el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos en medio del trato personal, lo que hacemos es orar en lenguas y tenemos victoria y reposo. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no es humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podrá resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y en esto también podemos reconocer un trato personal, que no es una tentación, sino que es un momento en el que Dios nos está pasando por una prueba. ¿Se acuerdan que hablábamos de esta prueba? Y cuando Dios nos somete a la prueba, es porque nos va a probar. Dios no nos reprueba. A ver, voy a decir que como en la escuela tenemos primera vuelta, segunda vuelta y tercera vuelta, pero eso depende de ti, ¿no? Cuando estamos pasando por tratos personales, ¿estás seguro que no es la segunda vuelta? Porque se pone intenso. Entonces, es mejor pues, que en la primera vuelta pues, pasemos por esta prueba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Permitiendo que el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu que se dé en nosotros. Ahorita estuvimos orando por algunas situaciones acerca de nosotros. Entonces, si el trato personal es para que el carácter de Cristo aflore en nosotros, cuando nosotros estamos orando en lenguas, por ejemplo, podemos decir, Señor, dame amor para con esta persona que a lo mejor no me llevo bien. Dame amor. Permite que yo la pueda amar. Y no es nada más de palabra, ¿no? Sino tener un acto auténtico en el que yo puedo amar a esta persona. A lo mejor para empezar es perdonar. Y entonces ya el perdón, pues digo, es una muestra de amor. Pero entonces ahora, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para amar a la persona? Y Efesios 6:18, ¿este lo cuenta? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es la forma que luego estamos en el trato personal, con toda oración y súplica en el Espíritu. Así es como vamos a hacer. Y de verdad, hay situaciones que pueden ser muy difíciles en nuestra vida. Creo que Carlos sabe un poquito de eso. Y estando ahí seguramente te ponías a orar, ¿no? Orar, exactamente. ¿Y cuál fue el resultado? Si tú dijeras, ¿cuál fue el carácter de Cristo? ¿Cuál fue la cualidad de Cristo que afloró en ti?
muchas cosas, pero en especial creo que paciencia, humildad y sobre todo mucha fe. Sí, porque fue una situación en la que pues nadie creía, ¿no? que yo podía salir o que las cosas iban a ir a mi favor, ¿no? Sin embargo, Dios siempre fue fiel del hecho de poder estar en su reposo dentro de todo el conflicto, de saber que no iba a pasar nada, poder madurar en la parte de la fe, porque yo en ese entonces yo decía, pues es que la fe es un don que nos ha dado, ¿no? Sin embargo, el poder practicar la parte de decir, yo confío en ti a pesar de todo lo que está pasando y que tú sabes cuál es la verdad, ¿no? Yo confío en que tú vas a dar verdad en todo esto. Y Dios obrando, ¿no? También poder ver el poder de su mano en tu vida, en ese sentido, de su cuidado, es muy gratificante. O sea, digo, son muchas áreas, ¿no? Que Dios va operando en tu vida, pero sobre todo creo que el poder experimentar a Dios, eso es lo más bonito de esta situación, ¿no? Poder experimentar a tu propio Dios. Porque yo algo que le decía a Dios es de que, Señor, bueno, dos cosas, ¿no? La primera es que, Señor, enamórame de ti, porque yo conozco la fe de mi hermana, la pasión de mi mamá, el amor que mi padre te tiene, ¿no? Y que yo veo particularmente en ellos, como si hay ese amor por ti. Pero a pesar de que en mí yo te conozco, Señor, o yo sé quién eres más bien, tal vez no te conozco de la forma correcta, ¿no? Yo quiero conocerte como mi propio Dios. Y el poder experimentarte como el Dios correctamente de algo es como muy encantador, que Dios te sabe conocer, ¿no? Y Dios sabe hablar de su forma. Y dos, el poder decir, Dios no me ha olvidado en esas situaciones. Porque a veces te sientes tan indigno de estar en su presencia y de su cuidado. Dices, ¿por qué Dios me veía a mí ahora? ¿No? Sin embargo, Dios es misericordioso y demuestra su amor en esa situación. Digo, son muchas cosas. ¿Ves que saliste diferente cuando... Así que como entraste, como saliste diferente? Ah, sí. Ahora, si revisarías atrás, eso es algo característico del trato personal. Que somos transformados y no hay vuelta atrás. Porque además el asunto es que si hay vuelta atrás, entonces para venir la corrección. Detalle. Y entonces, sí, podemos dar gracias a Dios por las personas, porque somos transformados. Y de ahí, de verdad, ya no hay una vuelta atrás. Ya no hay una vuelta atrás. Adiós. Isaías 28, 11 y 12. Esto también tiene que ver con la lengua. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, date reposo al cansado, y este es el refrigerio, más no quisieron morir. Entonces, cuando nosotros estamos orando en lenguas, también venimos a reposo. Venimos a reposo y si no tienes reposo, ora más en lenguas, porque entonces va a venir el reposo. Va a venir el reposo. Y en esta lengua de tartamudo, esta lengua que pues, el mundo no comprende, pero que sabemos que es un lenguaje con el que podemos hablar con Dios. Vamos a la relación con el plan de Dios. Nos introduce en la voluntad de Dios. Este es algo que platicaba ayer. ¿Con quién? No me acuerdo. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Uno de los jóvenes me decía, no, pues estoy buscando, pensando en un cambio de trabajo, si es la voluntad de Dios. Y algo que le decía, Dios quiere que nos vaya bien, Dios quiere que estemos bien, pero si nosotros tenemos una actitud, bueno, si es la voluntad de Dios, si Dios quiere, nosotros podemos pedir a Dios lo que necesitamos y Él va a cubrir nuestras necesidades, porque Él me estaba diciendo que quería un mejor trabajo. Y usted le puede decir a Dios, estas son mis necesidades, y yo creo que las vas a cubrir.
Ahora, ¿cómo podemos reconocer la voluntad de Dios? Pues porque es donde se nos abren las puertas, donde está la provisión. Y le compartía que justamente cuando nosotros regresamos a Toluca, fue donde la voluntad de Dios nos llevó. Porque, pues digo, yo crecí aquí en la Ciudad de México, pero pues yo que me imaginar vivir en Toluca. Pero la voluntad de Dios estaba trazada para ir a Toluca, y ahí fue donde abrió la provisión, y donde Dios abrió muchas cosas, donde empezamos a servir en el oro, después el grupo que se levantó en Toluca, muchas cosas, pero la provisión de Dios estaba ahí. Dios nos estaba mostrando su voluntad a través de ello, porque de otra forma pues yo podía seguir deseando algún trabajo aquí, ¿no? Y después como cuando se terminó el trabajo en Toluca, hubo un proyecto aquí en México, pero finalmente la voluntad de Dios seguía siendo que estuviéramos en Toluca. Nuevamente la voluntad de Dios nos llevó hacia allá. Y por supuesto todo este tiempo fue un tiempo de orar mucho en lenguas. Yo estaba orando y buscando en el Espíritu mucho. Y después, ¿cómo venimos otra vez acá? Porque Dios está abriendo las puertas, porque Dios está proveyendo, porque Dios está guiando. Tenemos nosotros que seguir a la voluntad de Dios, porque a veces nosotros queremos alinear la voluntad de Dios con la nuestra. Ahora sí que le hacemos al revés que nuestro Señor Jesús. Jesús dijo, Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Aún cuando se estaba enfrentando a la misma muerte. Nosotros queremos decirle a Dios, no sea tu voluntad, sino la mía. Y por eso no está padre, sino que nosotros necesitamos buscar la voluntad de Dios. Isaías 28, 11 y 12. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, aquí está tu Espíritu intercediendo con Dios, con estos gemidos indecibles, orando en lenguas. Y es ahí donde nosotros vamos a recibir esta revelación del plan de Dios para nuestra vida. ¿Cómo? A través de reconocer su voluntad. Cuando nosotros entramos en la voluntad de Dios, ahora sí que es como si nos estuviéramos al tobogán, ¿no? Y ahí vamos. Y ahí sin ni de dónde te detengas, ¿no? Nosotros entramos en la voluntad de Dios y Dios va a fluir. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Creo que la cita no está bien. Déjenme revisar. Es Romanos 8. Esta última. Me perdí, hermanos. Bueno, ahí está la cita. Nosotros necesitamos, por tanto, entrar en la voluntad de Dios. No te opongas a la voluntad de Dios. Ahí tienes a Jonás. Ahí tienes a Jonás. ¿Qué pasó cuando Jonás entró en la voluntad de Dios? Pues fue, cumplió, la gente se arrepintió. Digo, ya después todavía
Jonás se seguía oponiendo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que el pueblo se arrepintiera. ¿Y qué pasó? Que después él hasta se enojó, ¿no? Porque dijo, pues ¿para qué? Yo sabía que los ibas a salvar, ¿para qué me llevas y me haces quedar mal, ¿no? Digo, realmente ahí pues Jonás pues tenía pues una situación de su corazón que tenía que resolver. Pero cuando nosotros entramos en la voluntad de Dios, hasta un pez gigante puede venir para que te lleves cuando estás en voluntad. Así que no dejes que ese pez gigante vaya por ti. Efesios 3, 20, 21. Emanuel. Y Espíritu es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros entramos en el plan de Dios, vamos a ver su poder fluyendo. Y eso es algo así muy característico. ¿Quieres ver el poder de Dios fluyendo? Entre el plan de Dios. Entre en su voluntad. Como cuando nosotros vamos, evangelizamos, vemos también los milagros ocurriendo, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la gente se salve. La voluntad de Dios es que la gente se convierta. La voluntad de Dios es que la gente se arrepienta. Y nosotros en el plan de Dios vamos y hacemos lo que Dios quiere, lo que Dios nos ha mandado, lo que Dios nos ha mandado. Y cuando nosotros entramos en el plan de Dios y clamamos para que su poder se manifieste, vas a ver el poder de su mano. Ahora, cuando de repente estás pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, y es que no veo la mano de Dios, necesitarás preguntarte si estás en su voluntad. Y eso es algo interesante, porque de repente te sientes como estancado y puedes decir, bueno, a ver, ¿estoy entrando en la voluntad de Dios? ¿Estoy en sus planes? Señor, muéstrame tus planes. Eso es algo que necesitamos reflexionar de una manera muy profunda. Si me siento estancado, si veo que las cosas no cambian, ¿no será yo el que tengo que cambiar? ¿No seré yo el que tengo que entrar en el plan de Dios? Y eso es algo pues, fuerte, ¿no? Y entonces entramos, y acá estamos todavía con el plan de Dios. Aquí entramos en la sexta relación, que es la relación con Dios mismo. Y esta es una gran bendición, porque cuando hablamos en lenguas, tenemos esta relación con Dios. Esta relación vertical que decíamos, eres tú y Dios. Juan 4, 23, 24. Ari, ¿lo puedes ver? Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que lo adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, cuando oramos en lenguas, como dice el principio ahí, vamos a tener unción para orar y adorar. Estamos orando en lenguas. Ayer si se dieron cuenta, iniciamos la reunión orando y adorando en el Espíritu. Y lo que yo percibí es que se creó una atmósfera muy bonita. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, recibimos esta unción para orar y adorar. Y entonces eso también tú lo puedes hacer en tu casa. No nada más aquí en la iglesia, lo puedes hacer en tu casa. Te pones a orar y adorar en el Espíritu. Los que tienen instrumentos musicales saben muy bien de esto, que cuando te pones a adorar en el Espíritu, empiezas con alguna melodía y empieza a fluir. Es algo muy, muy bonito. Creo que aquí más de la mitad tocan un instrumento. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más de la mitad tocan un instrumento.
qué más hermoso. Y queridos. Ah, ¿qué? ¿Cuál tocas? Ah, no te vi. No te vi. Órale. Ahí toca el pandero. Sí, mira. Bueno, más bien creo que Ari, tú y yo somos los únicos que no. Bueno, yo toco la puerta. ¿Tú el timbre? Muy bien. Qué bonito es poder adorar a Dios. Y cuando oramos en lenguas tenemos esta unción para orar. Con el Hijo. 1 Corintios 14, 15. Sebas. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Sí. Y entonces, con el espíritu y entendimiento, bendecimos a Dios. Nos sirve el orar en lengua nos sirve también para bendecir a Dios, para alabar a Dios, y aquí es una relación directa con el Hijo. También te bendecía a Jesús, gracias Señor Jesús, porque me salvaste, porque me salvaste, porque me libraste de aquellos problemas. Lo bendecimos, lo alabamos. Y cuando estamos orando en el Espíritu, también es esta unción especial, unción para bendecir, para alabar a Dios. Y en la relación con el Espíritu Santo, Porque si bendices solo en el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que han dicho, pues, porque tú a la verdad bien das gracias, pero no te mueres edificado. ¿no te ha pasado que de repente no te dan ganas de dar gracias? Pues a veces no. Ora en lenguas y de gracias. Y pues, por supuesto, tenemos a Dios, que es el principal a quien nosotros debemos darle gracias. Y cuando nosotros damos gracias a Dios, vas a ver qué bendición hay cuando nosotros en gratitud levantamos nuestro corazón, levantamos nuestras manos a Él y te vas a sentir diferente. Te vas a sentir diferente. Entonces podemos orar en lenguas, orar en el Espíritu, para que nosotros podamos tener esta gratitud hacia el Señor. Y es una bendición especial. A veces vemos mucho en cuestiones de esfuerzo, ¿no? Cuestiones de esfuerzo en la que decimos, no, pues yo lo logré, ¿no? Ahora, en ese tiempo del cierre del semestre de doctorado, las últimas 3 semanas ya no me daban las fuerzas. No me daban las fuerzas. Todos los que oraban conmigo aquí en el culto, ya no me daban las fuerzas para cerrar el semestre. Y de verdad, ahorita todavía me falta una actividad por cumplir. Pero qué bonito es darle gracias a Dios cuando ves al final el resultado. Nos sometemos a Dios, nos arrodillamos, clamamos a Él en acción de gracias. Muchas veces no alcanzaba ya a terminar un trabajo, pero ya no me daban las fuerzas y decía, Señor, y me iba a la cama dando gracias, Señor, gracias porque me has permitido orar hasta ahora. Y al día siguiente, ¿no? Cada día basta su propio pan. Y al día siguiente, nuevamente, nuevas actividades. Y así nosotros nos levantamos con acción de gracias. Y podemos en las mañanas orar en lenguas, orar en el Espíritu, y decirle gracias por este día. Gracias porque me permite despertar. Gracias porque tengo una casa, porque tengo una familia. ¿Amén? Y vamos con la relación con la gloria de Dios, que aquí vemos que son estas 3 glorias, la gloria de su nombre, 4 glorias, la gloria de su nombre, de su palabra,
de su vida y de su presencia. Y vemos que cuando oramos en lenguas vamos a ver la gloria de Dios manifestándose con la liberación de dones. Se liberan los dones espirituales. Los dones espirituales se liberan. Marcos 5:41. Vemos a Jesús orando por la niña y tomando la mano de la niña. Le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levanta. Vemos aquí a Jesús también hablando en lenguas. Y los dones se disparan. Por eso también cuando estamos orando muchas veces por alguien que necesita una sanidad, oramos en lenguas, para que los dones sean disparados. Y en Marcos 7:34, también vemos cuando está con aquel niño que estaba sordo, y alzando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, que es, se abierto. Se abierto. Nosotros podemos orar en lenguas y vamos a ver que los milagros operan. Yo creo que Dios quiere obrar milagros en la iglesia. Dios quiere obrar milagros en tu vida, milagros en tu familia. De tal manera que, y hablamos no solamente de milagros de sanidad, milagros financieros, milagros de tiempo. ¿Alguna vez te ha pasado que de repente Dios te extiende el tiempo? O sea, imagínate que de repente un minuto se extienda. ¿No te gustaría ver eso? O al revés, ¿no? Que de repente necesites que se acorte el tiempo y que el tiempo se acorte. Esto es algo sobrenatural, ¿eh? Nosotros lo hemos experimentado algunas veces. No sé si por ahí alguna vez se los platiqué. Una ocasión que iba manejando y en un parpadeo así, ¡pum!, de uno del auto. No puedo explicarlo cómo ocurrió, pero en un parpadeo así. Y de repente cuando reaccioné, dije, wow, ya nos pasamos. Pero en un parpadeo así. Y por más que yo trataba de reflexionar cómo pasamos de este punto a este punto, no me lo explico. Y veníamos platicando, como siempre en el coche, así, veníamos platicando, y le digo a Giselle, ¿ya te diste cuenta? O sea, pero así, en un parpadeo, así, de un lugar a otro. Dios puede hacer cosas. Y esto, pues, es justamente pues, la gloria de su nombre, porque es por el nombre de Jesús que nosotros podemos ver cómo se desata su poder. En el nombre de Jesús. Y de hecho venimos hablando de cosas de Dios. Cuando nosotros exaltamos el nombre de Cristo, grandes cosas van a pasar. Porque todo es por su nombre. La gloria es a Él. Con la gloria de su palabra, edifica la fe. ¿Y aquí de qué tipo de fe estamos hablando? ¿Alguien se acuerda? A ver, vamos a leer la cita. Judas 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Si estamos hablando de la gloria de su palabra, es la fe doctrinal. La fe doctrinal. ¿Por qué? Porque estamos confesando su palabra. Señor, tu palabra dice esto. Nosotros creemos en la palabra, confiamos en la palabra, declaramos la palabra de Él. Es esta fe doctrinal. Cuando nosotros estamos orando en el Espíritu por la palabra de Dios, estamos edificando este tipo de fe, la fe doctrinal. No es nuestra palabra, no es ni siquiera como algunos dicen, no, decrétalo. No es así. Eso es una doctrina de error.
No es lo que tú digas, o sea, no es una fe creativa obrando. Ahora sí que es una confusión con respecto a la fe creativa, porque la fe creativa, que en la fe creativa Jesús dio la palabra y la obra se hizo, como con el hombre de la mano seca. Jesús le dijo, extiende tu mano. O como con la higuera, le dijo, nunca más des fruto. O como Pedro con el hombre que estaba sentado a la hermosa. No tengo oro, no tengo plata, pero en el nombre de Jesucristo, pero lo que tengo todo en el nombre de Jesucristo, levántate. Esa es una fe creativa. Pero decrétalo. Porque entonces mucha gente se dedica a decretar cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Como para pagar deudas. En nombre de Jesús decreto que se pagan mis deudas. No, págalas. Fíjate, si eso estuviera en la palabra de Dios, sería cierto. Pero eso es algo que más bien tiene que ver con una cuestión de confusión de nuestro propio ánimo. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, las cosas van a fluir. ¿Sí notas la diferencia? En 1 Corintios 14, ya lo hemos leído también bastante, porque si yo hablo en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, nosotros necesitamos orar en el Espíritu, entender la palabra de Dios y hablarla en el momento correcto. Hablarla de tal manera que esta fe sea edificada, la fe en la palabra de Dios. De repente, a lo mejor, no entendemos algún versículo. Nos podemos orar en lenguas y nos viene la revelación acerca de su palabra. Es muy bonito cuando nosotros tenemos esta revelación acerca de su palabra y que decimos, wow, ahora entiendo cómo aplicarlo en mi vida. Y entonces vas a ver como que las cosas se desatoran. Porque a lo mejor he leído muchas veces este versículo, pero no lo había entendido como debía entenderlo. Amén. Creo que por ahí tienen como testimonios de esto, ¿no? Edifica para servir. Y esto es la relación con su vida, con la gloria de su vida. 1 Corintios 14, 4, 5 y 18. Aquí ya habíamos leído el versículo 4, el que habla en lengua desconocida, sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Yo quisiera que todos nosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y el versículo 28 dice, doy gracias a mi Dios que habla en lenguas, más que todos vosotros. Necesitamos desarrollar un hábito de hablar en lenguas. No nada más cuando estamos aquí en el culto, o no nada más cuando tenemos problemas, sino de repente nos ponemos a orar en lenguas, que sea parte de nuestra vida. Jesús oraba en todo tiempo. Esa es la vida de Cristo, una vida de oración. Nosotros necesitamos también tener una vida de oración, una vida en la que estamos constantemente orando en lenguas, de tal manera que seamos preparados para servir, porque la vida de Jesús fue una vida de servicio. Una vida de servicio, una vida de entrega completamente hacia nosotros. Lo hizo con sus discípulos, lo hizo con la gente que estaba ministrando y al final entregó su vida por nosotros. Ahí venimos escuchando este canto que dice, siempre en forma de Dios. ¿Cómo sigue? De toda la creación. Desde se vistió. Por mi transgresión. Así es.
Porque habla de hazme a mí el siervo para tu gloria. Hazme mi siervo para tu gloria. Por vida mismamente, yo en Cristo, hazme tu siervo para tu gloria. Y entonces, así es. Y entonces cuando nosotros tenemos esta relación personal con Cristo, cuando glorificamos su vida, nosotros nos preparamos para servir. Vamos a terminar ya. La gloria es su presencia. Esto es todavía para servir. Romanos 1:9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí está el apóstol Pablo reconociendo que él servía a Dios vivo. Él pues, estaba sirviendo a Dios y él pues estaba orando sin cesar para que su vida fuera esta ofrenda agradable a Dios. Y nosotros pues necesitamos hacerlo también. Y la gloria de su presencia nos perfecciona. Cuando nosotros estamos experimentando la gloria de Dios, va su presencia, tú vas a estar en completa paz, tú vas a sentir completa armonía con Él, con los que están a tu alrededor. Vas a sentir que nada te preocupa. Dice Romanos 5:2-5, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. El Espíritu Santo nos fue dado, está con nosotros, está en nuestros corazones, está dentro de nosotros y nosotros podemos reconocerlo. No tenemos por qué sentirnos solos jamás. Él está con nosotros. Aquí cerramos esta parte. Ya sonó la campana por ahí. Yo creo que vale la pena profundizar dentro de este libro. Pues vamos con un caso. Sí.